Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Vargas y hoy les voy a hablar sobre el tema de la diabetes mellitus tipo 2 y la conducta alimentaria. Esta investigación documental y de campo es mi presentación de informe final para la Universidad Abierta y a Distancia de México. Para comenzar a abordar la diabetes mellitus tipo 2, primero debemos conocer qué es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es considerada una de las enfermedades crónico-degenerativas y una enfermedad sistémica, ya que tiene grados variables de predisposición, ya sean hereditarias o por factores ambientales. Se caracteriza principalmente por los niveles de hiperglucemia, que estos son detectados en pruebas posteriores a 2 horas de haber ingerido alimentos, que en este caso sería niveles de glucemia o glucosa en sangre mayores a 140 miligramos por decilitro a 199 miligramos por decilitro, o en ayunas, que en este caso tendríamos que considerar un periodo de 12 horas de ayuno, que sería mayor a 100 miligramos por decilitro a 125 miligramos por decilitro. Cuando el cuerpo transforma los alimentos en glucosa, ya sea tras la ingesta de alimentos altos en azúcares, como lo son las donas y los frappés, o alimentos altos en grasas saturadas, como lo son las hamburguesas triples, y principalmente estos se caracterizan por ser densos energéticamente. En pequeñas cantidades te proporcionan una mayor cantidad de calorías, por lo que cuando entra al cuerpo, el cuerpo lo descompone en glucosa y esta glucosa ya no puede utilizarse más como energía y a menudo se acompaña con problemas de salud, como por ejemplo colesterol elevado o triglicéridos elevados, como lo vemos en las imágenes. En las imágenes observamos cómo se empiezan a tapar estas arterias por los alimentos altos en grasas saturadas. Además, la diabetes mellitus es una de las principales causas de muerte en México, ya que ocupa el segundo lugar en el número de defunciones con 106 millones de personas, representando un 15.2% de la población total. La diabetes mellitus tipo 2 representa a nivel mundial una mortalidad del 90% y en México en el año 1980 se consideraba un 4.7% de número de personas padeciendo esta enfermedad. Sin embargo, en el año 2014 se notó un gran incremento, por el 8.5%, esto según las encuestas de Ensanud 2016 Medio Camino. Según la norma mexicana oficial 015 SSA2 2010, considera que para que una persona desarrolle diabetes mellitus tipo 2, los niveles de glucosa en sangre deben de estar en ayuno mayor o igual a 126 miligramos por decilitro y en postprandial mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Para su diagnóstico se debe obtener estos niveles en sangre en dos ocasiones distintas, mediante estudios de la hemoglobina glucosilada, es decir, cuando el exceso de glucosa en sangre se convierte en grasa, existen niveles altos de glucosa y a su vez esta glucosa se comienza a adherir en la globulina. Los riesgos de padecer esta enfermedad pueden ser desde antecedentes hereditarios, desde la obesidad y el sobrepeso, hasta el sedentarismo, y principalmente existen riesgos cuando la adiposidad tiene una distribución central. Si una persona no es tratada, puede existir enfermedades como insuficiencia renal, hasta amputaciones de las extremidades o ceguera. Una vez que realicé la investigación sobre la diabetes mellitus tipo 2, proseguí a realizar una bitácora con el objetivo de conocer los factores principales por los cuales una persona podría desarrollar la enfermedad de diabetes. En esta ocasión, involucré a una empresa de servicios tecnológicos, ya que en las organizaciones actualmente existe un índice muy alto de obesidad y sobrepeso en los empleados. Por ello, proseguí en realizar
una investigación a profundidad en el comedor de la empresa, ya que éste les provee desde el desayuno, desde la comida, colaciones como merienda y cena. Los resultados fueron los siguientes. Si nosotros comparamos el plato del buen comer con el plato del comedor, destacamos que del plato del buen comer tenemos una dieta equilibrada o un platillo equilibrado, ya que contiene todos los nutrientes necesarios para un ser humano. Es completa, ya que contiene cereales, verduras, frutas, leguminosas y alimentos de origen animal, sin prescindir de ningún grupo alimenticio. Es adecuada porque es adecuada a la cultura de la cultura de México actualmente. Inocua porque no produce ninguna enfermedad y es suficiente, ya que en la composición corporal que mantiene una persona con una dieta equilibrada está en un normopeso y es variada al contener todos los grupos de alimentos. Si comparamos este plato del buen comer con el plato del comedor, vamos a encontrar una diferencia muy grande, ya que no es adecuada, no es completa, no es equilibrada, no es inocua y no es suficiente. No es adecuada porque si observamos tenemos la mayor cantidad de, de cereales, leguminosas, proteínas, que estas proteínas realmente no son las equilibradas porque tienen mayor cantidad de grasas saturadas provenientes de embutidos. Además, al observar la carne no estaba completamente cocida y esto puede ser un factor para que la persona pueda desarrollar alguna infección. Y esto quiere decir que no es inocua. No es suficiente, porque si observamos, nos faltan frutas, nos faltan leguminosas, y esto quiere decir que tampoco es equilibrada ni es completa. Y se considera variada ya que el comedor ofrece dos platillos diferentes al día, pero si nosotros nos ponemos a investigar aún más, encontramos que la mayor cantidad de personas tenía un peso corporal considerado como sobrepeso, y esto es un factor el cual es muy visible que se puede haber propiciado por la alimentación que proporciona el comedor. Con el fin de conocer los retos que una persona enfrenta dentro de la empresa con la enfermedad de diabetes mellitus tipo 2, se procedió a realizar una entrevista, la cual con gusto pueden entrar, les dejo la liga en la parte inferior izquierda, en la que ustedes pueden escuchar cómo fue que dentro de la empresa tuvo que cambiar hábitos que la llevaran a mejorar su estado de salud, en el cual lo resumí en un programa de un FODA, mientras que las fortalezas de esta mujer a la que se le realizó la entrevista es consciente de su enfermedad, un punto muy a su favor. ¿Por qué? Porque controla el consumo de grasas saturadas y harinas y azúcares que principalmente le brinda el comedor como bocadillos. Evita periodos de largos de ayuno, que eso también no se debe de dejar de recomendar. Y toma decisiones respecto a los alimentos que debe de consumir, tanto dentro y fuera de la compañía. Las áreas de oportunidad que tiene es que tiene un acceso a los medicamentos para controlar su glucemia. Por el lado de las debilidades, tiene altos niveles de estrés y pasa inactiva más de 8 horas al día, ya que su actividad empresarial es estar sentada más de 8 horas durante todo un día. Las amenazas son, tienen respecto al comedor, tiene una gran variedad de platillos que no son realmente saludables. Hay alimentos altos en grasas saturadas y azúcares. Los snacks que le proporcionan en las meriendas son altos en azúcar y los métodos de motivación son principalmente con comida.
Esto es muy interesante ya que parece ser que la compañía, a favor de que la persona sea más proactiva, les da un premio en forma de comida. Como conclusión a esta entrevista, se determinó que el estilo de vida correcto de un empleado debe de estar precedido por desayunar de forma correcta, tener comidas balanceadas, consumir snacks saludables, promover más movimiento como la actividad física y como una propuesta más, podríamos realizar una plática de orientación alimentaria con base al plato del bien comer, generar conciencia en el cuidado de la salud de las personas y realizar algunas pausas activas que promuevan la reducción de los niveles de estrés. Como complemento, se desarrolló una encuesta en la cual se involucraron a 10 empleados con el objetivo de conocer más detalle sobre la alimentación, de los cuales podemos observar que se tiene una composición actual corporal promedio de un 80% de sobrepeso. 20% de las personas están enfermas. El 10% tiene diabetes mellitus tipo 2 y el otro 10% tiene colesterol elevado con un sobrepeso. Y un 42% de las personas tienden por herencia a padecer diabetes mellitus tipo 2. Con respecto a los resultados de la distribución de alimentos de los platillos, se determinó que el 100% contiene carbohidratos. Esto comprueba realmente la hipótesis anteriormente comentada. El 80% tiene grasas saturadas, también se comprueba. Un 67% de los platillos no contiene leguminosas, por lo cual no es equilibrada ni completa la dieta. El 50% considera que los platillos son salados y solo el 40% de las frutas consideran que no están frescas. Esto propicia a una mayor enfermedad. El 70% de los empleados considera que los platillos no son equilibrados, además de que el 30% considera que son insuficientes y más del 60% está de acuerdo que ofrece el comedor más de un platillo. Además, existe un reconocimiento de los platillos por empleado, es decir, el 50% dice que no es la adecuada, pero no tiene tiempo para cuidar de su salud. Esto es alarmante, ya que al estar más horas durante el trabajo, el empleado realmente no tiene tiempo para llevar sus alimentos o simplemente prepararlos. El 50% de las personas asegura que los bocadillos son altos en grasas saturadas, además de seguido de un 30% de alimentos altos en azúcar, y el 80% confirma que han enfermado tras ingerir alimentos del comedor. Además, el 50% labora más de 9 horas al día y el 60% ha comido alguna vez por niveles de estrés altos. El 90% nunca ha ido a un nutriólogo, pero esto no quiere decir que no acudirían a llevar una orientación de alimentación, ya que el 90% dice que le gustaría acudir para disminuir el exceso de grasa corporal o por mejorar su alimentación para prevenir enfermedades. Las recomendaciones generales para llevar a la diabetes mellitus tipo 2 un mejor control es una ganancia adecuada de peso mediante el tratamiento nutricional, considerando una distribución del plato del bien comer, carbohidratos del 40 al 50%, con proteínas del 15 al 20%, grasas del 25 al 35%, considerando que las grasas saturadas deben de ser menor al 7%, mantener niveles de colesterol menor a 200 miligramos por día y de sodio menor a 2300 miligramos por día, para mantener y lograr una composición corporal normal. Y por último, disminuir riesgos cardiovasculares y la glucemia mediante la actividad física, promoviendo el ejercicio aeróbico y de fuerza bien dosificado bajo un control de un entrenador personal. Muchas gracias por su atención.